Hola, ¿qué tal? Somos Miguel Calderón y mi persona César Calvo. Hoy vamos a estar hablando e intentando analizar un poco este nuevo proceso electoral a pocos días de las votaciones nacionales para elegir la presidencia de la República. Vamos a estar hablando sobre candidatos y candidatas que están encabezando las encuestas y sus estrategias de campaña. Es importante destacar que estas elecciones resaltan por tener ser 25 candidaturas. En primer lugar, vamos a empezar con José María Figueres de Liberación Nacional, que ya había sido presidente de la República en el periodo de 1994-1998. Ahora, pues regresa varios años después a intentar pelear la precandidatura, que pierde incluso en su momento con Antonio Álvarez de Santi. Ahora vuelve a disputarla, la gana, llevando como compañero a Antonio Álvarez en su campaña y la hija de este como primer lugar por San José. Figueres ha destacado principalmente en los debates. eh, Sí, sí. Figueres ha destacado en estos debates, contrario a lo que muchos esperaban, que era su ausencia, ha estado bastante presente. Ha destacado porque los ataques que recibe suelen ser casi siempre los mismos y la forma de esquivarlos y de responder a ellos suelen ser de la misma manera. Entonces ya uno puede ver que está algo curtido en la forma de esquivar esos ataques. Liberación Nacional se está posicionando en el primer lugar a nivel nacional con cerca de un 18%, que ahí es importante destacar que Liberación Nacional es un partido que tiene un voto duro, un voto bastante consolidado, pese a que lleva ya no, dos gobiernos, dos periodos electorales sin ganar. 2014 quedando de segunda opción, 2018 quedando incluso de tercera opción nacional. Pero cuando todo el mundo les daba por muertos, ahí están otra vez en el primer lugar, están posicionándose, una estructura bastante sólida y buscando una aprobación de sectores sociales incluso bastante progresistas, buscando desligarse de ese estigma neoliberal o de extrema derecha que con el tiempo se les ha ido atribuyendo debido a las políticas que han implementado en sus anteriores gobiernos. Importante destacar que José María Figueres siempre se ha visto envuelto en la polémica. El caso Alcatel, muchos otros que le han recriminado durante esta campaña. Él, como dijo el compañero César, ha sabido esquivarlo. Y también que es una persona que ha usado los puestos de diputaciones para hacer alianzas estratégicas y unir al Partido Liberación Nacional, que es algo que no veíamos hace mucho. Unió a De Santi, unió a los Arias y ha logrado cobijar al voto duro de Liberación Nacional, algo que no habían logrado candidatos anteriores. Y esto le ha permitido consolidarse en el primer lugar hasta el momento de las encuestas. Con Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. Fabricio ha sabido muy bien desligarse de su partido anterior. Eso no ha sido tema de conversación hasta ahora en la campaña y eso ya es un éxito para él. Y ha sabido desligarse un poco de la imagen anterior sin abandonar ese duro de votos. O sea, sigue manteniendo ese mismo cuerpo de votos, pero sin esa imagen que le afectaba, que era el de unir tanto la religión con el Estado. Él ha sabido hasta el momento mantenerlo aparte. Le siguen afectando ciertos vínculos del pasado, sobre todo con algunos miembros del movimiento antivacunas recientemente. Le siguen afectando algunos ataques que ha lanzado contra Villalta y contra Figueres en debates, siendo que él, aunque ha mejorado bastante en su forma de expresarse, no llega al nivel de estas dos personas. Y eso siento yo le ha afectado bastante en la opinión pública. Sí, Fabricio, recordemos que él viene de una corriente neopentecostal que está alrededor de toda América Latina, que apoya candidatos o que ha apoyado gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, pertenecientes a redes como las del pastor Cash Luna, Ronnie Chávez, que son de esta misma corriente neopentecostal, que en su anterior campaña pues fue su estandarte y ahora ha intentado, como lo dice Miguel, ha intentado desligarse de esta corriente
Sin embargo, muchas de sus propuestas, como por ejemplo la reducción del impuesto del valor agregado al 9%, sin ningún sustento teórico, que incluso los sectores más liberales están a favor, pero del 11%, que es una propuesta de la Universidad Nacional o de la Universidad de Costa Rica, Fabricio no presenta ningún sustento sobre esta, sigue levantando la bandera de la reducción de derechos a algunas poblaciones o a algunos grupos sociales. Sigue con su propuesta, por ejemplo, de atacar a la mujer mediante el cierre del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Entonces, a través de esa línea, ha logrado tener la simpatía de un sector bastante conservador de la sociedad, intentando acercarse a la derecha liberal, pero sabemos que pues alguien realmente liberal no va a estar en pro de la reducción de derechos de ningún sector de la sociedad. Por ese lado, Fabricio ha sabido mantenerse activo en la sociedad, en el inconsciente colectivo. Sin embargo, también ha sabido capitular para sí su salida de Restauración Nacional y mantenerse él como esa figura casi que caudillista o mesiánica para su partido, siendo la figura que tiene que recorrer el país diariamente para que sepan que sus candidatos pertenecen al partido de él. Hoy por hoy son pocos los candidatos de su partido que la gente conoce. Es algo que se le venía achacando cuando logró obtener las 14 diputaciones, gente que incluso llegaron a admitir que fueron nombrados por rellenar cupos. Pero bueno, vamos a dar el paso a la siguiente candidatura. Ahora vamos a dar paso a la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, doña Linet Saborío. Bueno, algo que ha destacado de doña Linet en sus debates o en los debates en los cuales ha participado es que es una mujer de posturas poco definidas. Ni sí, ni no, Sino todo lo contrario. ni chicha ni limonada, como diría Víctor Jara. Hay mucha gente en la sociedad civil que incluso se deja decir que puede ser una Pacheco 2.0, porque don Abel Pacheco en su momento destacó por no polemizar, como quien dice, dejar que los otros se maten entre ellos y no involucrarme en ese debate ideológico. Y en su momento le rindió réditos a don Abel Pacheco, dejando que todos se desgastaran y que él llegara. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que doña Linet en su momento, pues le dio la adhesión a Fabricio Alvarado en 2018. Ahorita era la jefa de despacho de Shirley Díaz, la diputada que se declaró independiente, que apoya el movimiento antivacunas y que apoya la entrada violenta y la usurpación al hospital de Heredia, del Hospital San Vicente de Paúl. Em, doña Linet quizá no es que no tenga posturas claras, sino es que no las quiere soltar todavía para no crear anticuerpos. Quizá no quiere, como quien dice, darse un color todavía. No quiere echarse el agua encima, y que eso le pueda causar repercusiones, eso le pueda costar caudal electoral. Entonces, y considero que la Unidad Social Cristiana es un partido que tiene un voto muy duro y consolidado en zonas rurales, al igual que Liberación Nacional. Sigue siendo una de las principales tendencias en las elecciones municipales, las cuales no son parámetro para estas, pero sí han sabido mantener las estructuras partidarias en las zonas rurales. Y ahorita creo que sí va a tener un voto casi que por descarte o de algún sector de la gente que dice como, bueno, como no va a ganar, le voy a dar el voto a doña Linet. Y creo que ahí incluso puede dar una sorpresa en una segunda ronda y no hay que subestimarle. Bueno, doña Linet ha tenido vínculos o acusaciones en el pasado por corrupción, ¿verdad? Que ya están volviendo a renacer a este final de campaña. Y hay que recordar también que es una persona que tiene un bagaje político muy fuerte. Entonces,
cuando uno ve en los debates que no puede responder claramente una pregunta sencilla, una persona de tanto bagaje fue vicepresidenta de la República. Deja mucho que desear sobre esa persona y eso lo ha pensado gran sector de los votantes que dicen, pero esta persona debería tener mucha experiencia, debería ser muy clara, debería saber cómo se maneja todo, pero no lo hace. Y eso le ha afectado bastante en el cierre de campaña y sobre todo en los debates en los que más tiempo les dieron. Debates donde les dieron 3 minutos de respuesta, la dejaron completamente en evidencia y eso le ha afectado mucho. Así como ciertas candidaturas a diputaciones que se habla de que compraron diputaciones, de que pagaron, de que esto y que lo otro, que son cosas que también ocurren en otros partidos, pero igualmente afectan. Vamos hablando de don José María Villalta. A don José María Villalta le afecta mucho todavía la parte de la Asociación Comunista. Incluso da tristeza a veces que sigan preguntando sobre Venezuela, sobre Cuba en los debates, cuando es algo que él ha aclarado múltiples veces. Entonces ya es como una pregunta aburrida incluso, pero eso sigue funcionando para el ataque que le hacen algunos otros candidatos como Rodrigo Chávez y Fabricio Alvarado, que incluso gastan sus últimos minutos de debate en pedir que no se vote por Villalta. Y eso le sigue afectando, se nota en las encuestas. Sin embargo, tiene un votante duro que lo ha mantenido ahí entre los 5 mejores, bueno, entre los 5 lugares con acceso, ¿verdad?, real a la presidencia. Y eso también hay que destacar, ¿verdad? Tiene un voto que ha logrado consolidar durante sus 2 gestiones de diputación. Sí, en el caso de José María Villalta es importante destacar que ha sabido mantenerse vigente durante los años en el Frente Amplio, que pues ha tenido que enfrentar todos los estigmas que existen en un país con una enorme tradición anticomunista, antisindical, antiobrera. Ha sido bastante difícil abrirse paso en un país como este, donde la persecución se mantiene el día de hoy. No hemos tenido en los 200 años de vida independiente, no hemos tenido un gobierno que siquiera se acerque a la izquierda en el espectro ideológico, pero seguimos viendo esos ataques, ¿verdad? De que la gente le vincula, pues, el hecho de tener, no sé, relación con gobiernos o con simpatizantes de las dictaduras que se viven hoy en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba. Sí creo que Villalta ha sabido hacer una campaña para proponer, sin embargo, creo que también ha desaprovechado un poco la oportunidad como para establecer más vínculos con los sectores sociales, eh, ahondar más en el tema de la sindicalización o de la explotación que se está viviendo en la zona norte, pero se entiende en el tanto no quieren caer mucho en ese estigma de que los identifiquen mucho como rojos, de que no los identifiquen mucho, pues por una cuestión de cálculo electoral, lo cual también es válido. Vamos con don Rodrigo Chávez. Bueno, Rodrigo Chávez, que trabajó bastantes años en organismos internacionales como el Banco Mundial. La mayoría de los costarricenses no sabíamos quién era hasta que el gobierno hasta que Carlos Alvarado lo nombró como ministro de Hacienda, y fue una sorpresa. Creo que mucha gente pensamos como, mira, alguien que viene de fuera, alguien bastante preparado, no sintiendo mucha confianza, pues era de un gobierno PAC y más trabajando en organismos como el Banco Mundial, pero bueno, en su momento se dedicó a hacer muchas denuncias a lo interno del gobierno, de cosas que no se estaba dando un muy buen manejo, y sorprendió ver su candidatura, sorprendió más aún ver quién es su candidata estrella a la diputación, que posiblemente llegue a la Asamblea Legislativa, que es doña Pilar Cisneros, quien dijo nunca o nunca estaría envuelta en la política nacional. Rodrigo Chávez ha utilizado 2 cosas para su candidatura. Una, las denuncias por acoso laboral, por acoso sexual a compañeras de trabajo, y Pilar Cisneros.
Hoy, si Rodrigo Chávez no tuviera Pilar Cisneros y si no fuera un abusador sexual, no sería candidato. Incluso mucha de la gente que simpatiza con él ha logrado o se ha dejado de decir, pero es que ¿quién no le ha hecho un piropo a una chiquilla? ¿Quién no le ha hecho un piropo a una muchacha? Pero es que vivimos en un país súper machista, eso es lo más normal. Y ese es un error enorme que como sociedad debemos superar, que es dejar de normalizar el abuso, los piropos indeseados, el acoso. Y es algo que él simplemente dice, ah, no, es que me están haciendo campaña sucia, me están haciendo persecución, nunca hubo una sanción, pero los documentos existen y están. Y es increíble cómo él simplemente, ah, no, es campaña sucia y la gente lo cree y ahí queda. Y ahí va subiendo poco a poco nadaditos de perro y utilizando la figura casi salvadora de doña Pilar Cisneros para posicionarse a nivel nacional. Correcto, don Rodrigo, en un inicio la gente lo vio muy bien cuando él salió del gobierno, curiosamente, ¿verdad? Cuando él renunció, fue despedido más bien del gobierno de Carlos Alvarado, porque él empezó a exponer lo que sucedía adentro, ¿verdad? Cómo se manejaban los dineros, todo esto, y eso le trajo un público. Ese público es casualmente el mismo tipo de público que tenía anteriormente en las elecciones pasadas Juan Diego Castro, que es un público enojado con los tres partidos de gobierno, que son Liberación, Unidad y PAC, pero que sigue la misma línea de centro derecha. Y eso le trajo muy buenas condiciones. Después de que él decidió ser candidato fue que se vino todo esto, de que volvió a tener nombre esta noticia de que era, bueno, el caso de acoso sexual y todo esto. Y sí, él ha hecho una campaña muy basada que en la experiencia, y esa parte le ha traído por parte de un sector que, como ya dijimos, es centro derecha, pero no quiere a ninguno de los tres que han estado, y que era simpatizante con Juan Diego Castro, le ha traído muchos réditos en ese sentido. Pero ha perdido un poco de luz recientemente, debido también a otras situaciones que se han presentado, ¿verdad? El hecho de que solo son él y Pilar, no hay más que se conozca sobre ese partido, y un partido no puede gobernar solo con dos figuras. Y también el hecho mismo de la prepotencia de él, ¿verdad? Que es muy prepotente porque supongamos que sabe mucho, que sería lo lógico, él está muy preparado, sabe mucho, pero es muy prepotente a la hora de responder. Y sus mismos ademanes son muy prepotentes y eso hace que no empatice con el público. Que el público no sienta es una persona preparada, sino más bien como me cae mal, se está burlando de los demás, es muy prepotente, se está burlando del electorado, se ha dejado cosas de decir, usted ama de casa que no sabe qué es esto, o usted... Y ese tipo de cosas hace que no conecten realmente con el votante. Seguimos con Don Eli, o el helicóptero, como le conocen. Don Eli es una persona que aboga estar en contra de los monopolios, pero él fue como viceministro de Transporte quien estuvo cuando se instauró el monopolio del BTV. Fue condenado también a 5 años, inhabilitado, perdón, a 5 años en cargos públicos en los cuales no podía ejercer. Ya se terminó ese periodo hace bastante y ahora es candidato a la presidencia. Ha tenido bastante éxito en redes sociales. Mucha gente apunta a que se debe a bots, a que compra interacciones en redes sociales, que es algo que sabemos que existe, ¿verdad? Existe ese tipo de mercado. Y se apunta a eso. Ha tenido algún éxito dentro de la gran área metropolitana, pero la mayoría de sus ideas no llegan a congeniar con el público de las regiones, con las demás provincias, porque no responden realmente a la realidad de esas provincias y se ha desdecido múltiples veces de lo que dice en un debate. Entonces dice, por ejemplo, estoy de acuerdo con la pesca de arrastre y después en una entrevista dice, no estoy de acuerdo, fue que entendí mal la pregunta. Y ese tipo de cosas que hacen que pierda confianza el electorado en él. Bueno, recordemos que Eliezer Feinsaig viene en su momento, sí, del Partido Unidad Social Cristiana. Y ahora se ubica en este nuevo partido, el Partido Liberal Progresista, que de liberal algo tiene y de progresista casi que nada. Eh, con unas posturas bastante elitistas, haciéndole honor a su nombre, de Eli puede tener bastante elitistas. Considero que es un partido muy de nicho,
que se va a ubicar mucho en el sector casi que oeste de la GAM, em, con gente que, bueno, o a un estrato social específico, una clase media alta, con una desvinculación total de las vivencias y de la realidad de la gente de la periferia, de las costas, de la clase trabajadora, y con unas propuestas meramente encaminadas a favorecer casi que a grupos amigos afines a él. Un ataque claro a las instituciones públicas, el cierre de instituciones públicas, la reducción del Estado, el aumento del desempleo al haber cierres de instituciones públicas, desfinanciamiento del Estado con la venta de instituciones que van a dejar de percibir sus ingresos. Eh, Sin embargo, sí, como decías vos, se puede notar, y más que una suposición es que es algo evidente, la compra de bots, la compra de reacciones en redes sociales, el pago a los disque influencers de plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, eh, sí, Twitch y demás redes sociales, para brindarle este apoyo, hacer notorio ese apoyo a él. Pero creo que es increíble el gasto económico que están teniendo, y creo que independientemente de los resultados, independientemente de quién gane, que sé que él no va a ganar, va a ser un golpe moral enorme el que se van a llevar, va a ser una desmoralización fatal. Posiblemente quede él, no sé si alguien más de su partido, lo que me deja pensar que van a ser los votos más caros per cápita en la historia de este país. Me atrevo a decirlo. Seguimos con don Rolando Araya. Bueno, Rolando Araya, que toda la vida ha sido un eterno liberacionista. Ahora, pues, como no logró ganar la convención liberacionista, lo que muchos pensábamos cuando él decía de la unión en el partido era que iba a apoyar al candidato José María Figueres, pero como se le ofrece el Ministerio de Educación en vez de una diputación, decide renunciar a Liberación Nacional e irse a construir su nuevo partido, lo cual ahí uno se queda pensando, bueno, es porque él considera que él es el único que debe ser presidente, él es el único con el conocimiento, la preparación y la unción para gobernar, o es porque hay un interés propio por figurar, por posicionarse, por ser reconocido. Don Rolando siento que representa lo más tradicional del liberacionismo puro y rancio. Los viejos métodos de sonar bonachón con la socialdemocracia, de querer intentar sonar inclusive hasta algo progre, con propuestas como la de la legalización de la marihuana, lo cual está bien, pero por un lado lo vemos haciendo eso, pero por otro lado lo vemos promoviendo el dióxido de cloro para tratar el COVID, o la ivermectina para tratar las enfermedades, y, y oposición a medidas sanitarias para controlar una pandemia que ha causado tantísimas muertes, inclusive en nuestro país. Em, y siento que es una persona que se ha inflado casi que él mismo. No, es difícil encontrar en la sociedad un apoyo sincero hacia él. Él creo que lo último destacable que tuvo, para bien o para mal, digamos, destacado en el sentido que salió en noticias así, fue que fue parte de este movimiento tan fuerte eh, que hubo en las calles hace un par de años, y él quiso capitalizar ese voto, probablemente, porque esa fue una batalla que realmente a nivel electoral, si lo vemos así, se la ganó a Carlos Alvarado. Ujú. Carlos Alvarado terminó ganando por meter a la policía, pero se llevó el odio del público, mientras que Rolando Araya logró simpatizar con un sector, y pues por obvias razones, Rolando viene de una clase política un poco más antigua y que conoce mejor
eso sí, cómo funciona el sector del agro, cómo funciona la gente en las ruralidades y sabe las necesidades de las ruralidades. Él mismo se involucra un poco en eso, pero perdió eso. Él después de las internas perdió eso. No sabemos si ese voto se quedó con Figueres, con la gente de Liberación o a dónde fue, pero él perdió ese apoyo que tenía después de eso y no lo ha sabido recapturar, no lo ha sabido volver a capitalizar. Los debates no le han ayudado, ciertamente, la campaña tampoco le ha ayudado, ha hecho una campaña Mucha bacana. mucha bacana, sí, sería la palabra, incluso con un megáfono tratando de llamar la atención afuera del tribunal, que no, simplemente no va y no simpatiza y no genera una empatía del votante costarricense. Vamos con Welmer Ramos de Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué decir de don Welmer? Creo que no ha hecho la mejor campaña. Está apuntando, como él dice en sus anuncios, a las a priori, ¿verdad? De que el PAC despierta a última hora, tratando de capitalizar ese votante de último minuto que en las campañas pasadas se decidió por el PAC. Cosa que se ve bien difícil en esta, sobre todo que ya van 2 gobiernos del PAC. Después del primer gobierno todavía decían, bueno, que ocupamos un gobierno más para terminar de hacer los cambios que hay que hacer, que apenas fue que pudimos poner la casa en orden, pero ese sigue siendo el mismo discurso en este segundo gobierno, ¿verdad? Y ya no tiene sentido. Si tenía poco sentido después del primero, tiene menos sentido aún después del segundo, porque ya son 2 gobiernos seguidos. No creo, honestamente, que la gente le dé esa oportunidad a don Welmer Ramos. Expresa algunas ideas que no son tan malas, un poco progresistas, pero al mismo tiempo tiene a Carlos Alvarado vetando la ley del cáñamo, entre otras, y eso no le ayuda para nada. Su peor enemigo, al igual que en la campaña con Carlos, es el mismo PAC. Y realmente no ha sabido generar una campaña que le favorezca, atacando a sus otros contrincantes a más no poder, pero tampoco le ha beneficiado a ellos. Sí, de Welmer, pues ha sido algo contradictorio en sus posturas. Primero, estando vinculado en sectores algo conservadores en cuanto a derechos humanos y que ahora pues tenga que asumir que ha dado un giro hacia el progresismo por una cuestión de partido. Ahí uno podría decir como, bueno, sí, ok, está bien, te la compro, pero entendemos cómo funcionan estos partidos de la derecha o estos partidos que están al servicio de sectores empresariales cuando pues no siguen un norte partidario, no tienen una ideología política definida. Entonces, por un lado, él está a favor de la legalización de la marihuana y demás, pero el presidente electo por su partido actualmente, pues pone un veto parcial a este proyecto. Welmer, bueno, don Welmer ha intentado posicionarse como un abanderado del progresismo, pero no ha sabido hacerlo. Como dice Miguel, apela a esta cuestión del voto silencioso que va a llegar. No sé, yo siento que hay un desgaste bastante pronunciado en lo que es el Partido de Acción Ciudadana. Hay un hartazgo generalizado en la sociedad. Eh, Quizá algún sector académico o progre muy del gran área metropolitana, pero no es como una cuestión polarizante como la que en su momento sucedió en el 2018 para dividir el país en dos bandos. Ahorita no le veo teniendo ese protagonismo y pues quizá le vaya a tocar cargar con el peso de un desplome. No digo que vaya a desaparecer porque no va a desaparecer el partido, pero sí con un desplome electoral bastante fuerte. Por ahí hubo quien le dijo que iba a ser el sepulturero de su partido. No sé qué tanto, pero sí le va a tocar cargar con ese desplome.